Tomó lujuria en cada orificio de su cuerpo, enviando gentes en busca de hombres con penes grandes para satisfacer sus pasiones. El tamaño del órgano de un hombre a menudo determinaba el cargo que le otorgaba. Fragmento de Historia Augusta sobre el emperador Heliogábalo. Ay, papá. Prostitución legal, virginidad mal vista, incestos, esclavos sexuales. ¿Qué será verdad y qué será mentira? A ver, desde su fundación a manos de Rómulo, Roma estuvo ligada al sexo, a tal punto que muchos de los cambios vividos en esta sociedad fueron impulsados precisamente por la lujuria. Hoy vamos a hablarles un poco sobre la sexualidad en el Imperio Romano. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a cosas muy importantes. Muy importantes. A cosas muy calientes, capo. Caliente, como Rafaela Carrá. Rafaela Carrá puede ser la banda sonora de este episodio fácilmente. Porque Mira, además, de verdad que si consigo alguna canción tiene que ser libre de derecho. caliente. Así sea 10 segundos. No creo que nadie nos vaya a castigar por... Es que es demasiado apropiado. Vamos a hablar de Roma Candente. Episodio 57. Y necesitamos que Rafaela Carrá forme parte de este episodio. Por cierto, esos son mis antepasados, directos. Los calientes de Roma. Los romanos. Upa. Mira, Bueno, fíjate, decidimos hacer este episodio primero para alegrarnos un poco el alma, porque veníamos de unos episodios un poco densos, y bueno, necesitábamos un poco de calorcito, ¿verdad, Capo? sí, es que la verdad es que el mundo está bastante denso y son puras noticias horribles una tras otra y bueno, hace falta divertirse un poco. Y bueno, la sexualidad en el antiguo Imperio Romano, pues... tiene sus cosas bien particulares. Y así como lo prometimos cuando hicimos Egipto Caliente, no era caliente, era candente. Es lo mismo. Les traemos No, pero hoy... Egipto también es caliente, no te Egipto es preocupes. caliente y candente. Hoy les traemos Roma Candente, señores. Entonces, bueno, vamos a comenzar contándoles un poco sobre estos personajes emblemáticos de la antigua Roma. Comenzamos el episodio con Capo narrándonos un fragmento de Historia Augusta sobre el emperador Heliogábalo, que era un personaje. Sí, este fue un muchacho que pasó gran parte de sus 18 años de vida. Nada más 18. Sí, tratando de convertirse en mujer. Llegó a ofrecer fortunas al doctor que pudiera convertirlo en mujer. Imagínate tú, pobrecito, qué infelicidad. Total. Pero bueno, esa era parte de la locura de Heliogábalo. Eso se extendía a otras cosas. Exacto. De hecho, a él lo matan, ¿no? Creo que por eso Por supuesto. vivió muy poco. Si hay algo difícil en la historia es encontrar a un emperador romano que haya llegado viejo. Así es, pero bueno, como les contábamos, que la historia de Roma siempre estuvo ligada a lo que era el sexo, a tal punto que muchos de los cambios que vivieron como sociedad estuvieron precisamente impulsados por esto. Tenemos que destacar el inicio de todo, la famosa leyenda de Rómulo y Remo, estos dos hermanos amamantados por una loba. Sí, bueno, cuando se habla de loba, realmente la gente se imagina a un perro grande. Sí. Y de lo que se habla realmente es una prostituta. Yo no soy una loba, No voy a comérmelo. Pero bueno, el hecho es que se dice que Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte, el dios de la guerra. Sí, que violó a su madre, que era Ajá. una joven casta. Exacto, una virgen, de hecho. Y posteriormente, estos jovencitos fueron amamantados por una loba, que como bien decimos no era literalmente una loba, sino se dice que era una prostituta. Ahora, fíjate que si bien ya el comienzo de Roma arranca caliente, Como Rafaela Carrá. como Rafaela Carrá, su fundación se pone todavía más interesante. Rómulo funda a Roma en estas 7 colinas, ¿okay? Y comienza a buscar gente que quiera vivir con él. Y todo bien, los consigue. Sí, pero resulta que todos eran hombres. Entonces un día se voltean y dicen, mira, vale, pero aquí no hay mujeres, ¿qué hacemos? Y entre esos estaba el hermano, ¿vale? No, recuérdate que Lo Rómulo y mata. Remo, Rómulo mata a Remo. Es verdad, Rómulo mata De a hecho, Remo y funda Roma. De hecho, es muy chistoso porque ellos tienen una pelea precisamente por en dónde van a fundar Roma.
Exacto. y hacen una competencia, como ellos eran gemelos, no podían ejercer el derecho de primogénito ninguno de los dos. Claro. Entonces decidieron hacer una competencia del que viese más buitres. Claro. Y gana Rómulo. Ganó Rómulo, precisamente, y eso conllevó a que los dos pelearan y Rómulo mata a Remo, lo entierra en una de las colinas de Roma. Exacto. Y Funda Roma. La llena de tipos. Básicamente le dice a todo el mundo, vengan para acá, voy a hacer mi propio reino con mujeres baratas y mucho licor, y se le llenó pero de puros hombres. Claro, y de hecho el mismo Rómulo se preocupó al darse cuenta que no iba a haber continuidad de su reinado si no hacía algo al respecto. Sí, bueno, entonces comenzó una campaña para traer féminas, que terminó obviamente en un estrepitoso fracaso. Traten de imaginar que un día ustedes están en su casa y alguien te toca la puerta y te pregunta, mira, ¿tiene alguna hija o una esposa que le sobre? Bueno, esto fue básicamente lo que hicieron los celestinos, estos que mandó Rómulo a tocar las puertas de los sitios vecinos, sí, para poder traerse algunas mujeres. Obviamente eso terminó terrible para los celestinos, los mataron a todos. Hasta que en un momento de lucidez y mira, de genialidad se les ocurrió hacer una fiesta. Era como una fiesta competencia deportiva. Qué italiano es todo esto. Desordenadas y revoltosas de ustedes los italianos. Esta era la forma que ellos se les ocurrió de atraer público al reinado, y una vez que tuviesen gente ahí, pues poder seleccionar algunas mujeres. Claro, esto es leyenda, ¿no? O sea, sí, bueno, se dice, una parte de la leyenda dice que cuando Rómulo hace este mega festival, aparecen los sabinos junto con sus esposas y sus hijas, y al parecer las mujeres eran sumamente... súper exuberantes. O sea, imagínate el poco de ¿cómo se llama? De Mónica Bellucci y Sofía Loren ahí, y los romanos dijeron... Y el poco de piratas romanos dijeron, ya va, espérate, nosotros queremos a estas mujeres. Nosotros nos queremos quedar con las sabinas. Entonces llegaron y precisamente hablaron con las sabinas. Y las sabinas dijeron, fíjate, esto es lo más curioso, dijeron, ok, nosotros nos quedamos con ustedes, pero de ahora en adelante nosotros no vamos a trabajar, simplemente vamos a tejer. Exacto. Vamos a trabajar, a telar, como se le decía en aquel entonces. En la casa. Y vamos a dirigir las tareas domésticas con nuestros propios, con la servidumbre. Ellas iban a dirigir la servidumbre. Exacto. E iban a telar. Exacto. Entonces, obviamente, los romanos dijeron, perfecto, vamos a echarle pichón. Pero a los sabinos no les gustó esto porque se llevaron a sus mujeres. Y a sus hijas. Y a sus hijas. Lo dejaron sin mujeres. Entonces, esto comenzó, obviamente, a crear una sensación de desagrado entre los sabinos, que por cierto tenían a una espía dentro de las sabinas, que era Tarpeya. Claro. Nosotros hemos oído hablar durante muchos años acerca de Roca Tarpeya. Ajá. ¿Qué es lo de Roca Tarpeya? Cuéntanos. Bueno, cuando los romanos atrapan a esta espía, se dice que la lanzaron por un risco y se estrelló en una roca que se le denominó Roca Tarpeya, y esa roca se convirtió precisamente en un sitio de ejecución. Exactamente. Pero bueno, fíjate, esta Tarpeya era una espía que tenían dentro de Roma. Los romanos lo descubrieron y pues hasta ahí llega. Pero independientemente de esta escaramuza, llegó el momento en que los romanos y los sabinos se dirigieron a un campo a enfrentarse en batalla. O sea, ¿cómo se resolvían los problemas? Iba a decir antes, señores, lamentablemente no. Simplemente para ser detenidos por las sabinas, que lograron que romanos y sabinos llegaran a un acuerdo. Sí, de hecho, esto está en muchos cuadros históricos, cuando las sabinas se interpusieron entre los romanos y los sabinos y evitaron precisamente un derramamiento de sangre. Se llegó a un acuerdo en el cual iban a co-gobernar. Exacto. Tanto Rómulo como el rey de los sabinos. Claro, y realmente las mujeres querían estar ahí, o sea, no, al parecer les gustó el tema de quedarse en Roma. Exactamente. Pero fíjate, la era monárquica de Roma llega a su fin también por una mujer, que es Lucrecia. Lucrecia, sí. La historia de Lucrecia es triste y es interesante, y creo que la retrata Botticelli, ¿no? En un cuadro maravilloso. Exactamente. Esta era una dama noble que al ver su honra mancillada porque es violada por el hijo del rey, quien estaba obsesionado con ella decide quitarse la vida, pero en público, ¿no? Se clava una daga en el corazón. Y esto ocasiona una revuelta política que da origen a la República. Exacto. Esto está retratado en un cuadro que vamos a tratar de postearlo en nuestras redes para que lo vean, porque además es un cuadro súper detallado. Lucía está opinando, señores.
dice que está subido de tono. Dice que ya no debería estar presente en este episodio y es verdad, pero bueno, no podemos hacer más nada en este momento. Pero bueno, obviando la historia antigua y según registros más fidedignos, ¿cómo era la vida sexual durante el Imperio Romano, Capo? Fíjate, estuve investigando y en un artículo de National Geographic encontré una serie de puntos que te explica más o menos cómo era la sexualidad. Okay. No importaba tanto qué hacías, sino quién se enteraba de lo que hacías. Ay, ay, ay. Pues eso es en todas las sociedades. Y en todas las épocas. Y en todas las épocas. En unas más que otras, quizás, pero... A ver, bueno, fíjate, aunque la sociedad romana tenía, pues como todas, una serie de reglas acerca del sexo, en la intimidad muchos no las respetaban. Era como un todo vale, pero que nadie se entere. Sí, pero el problema no era hacer algo que se considerase indigno, sino quién se enteraba. ¿Y quién podía demostrarlo? ¿Quién podía exponerte, no? Por supuesto. La acusación por parte de otro hombre libre podía arruinar la carrera de un senador. Fíjate, este era el mayor problema. Uh-huh. El hombre romano Uh-huh. era viril. Claro. O sea, él La virtud. La virtud para el romano era como la característica más importante que debía tener un hombre, pero el vir, viene de dominar. viene de dominar, exactamente. Entonces lo que no te podía pasar es que quedaras como un sumiso pendejo, me perdonan, Ujú. delante de nadie, porque eso te podía hacer perder un estatus, Sí, ¿no? de hecho, un hombre poderoso podía hacer lo que quisiese con los que estaban debajo de él. Exacto. Siempre en actitud dominante. Siempre. Y en la mujer la característica principal era el pudor. Ujú. Sí, fíjate, una de las características de la mujer noble romana Ujú. era el ser matrona. Sí, parece que el tema de la fertilidad era una de las cosas mejor vistas en las mujeres nobles Sí. o de alto nivel, que las que tuvieran 10 o 12 hijos pues eran vistas como wow. Y ese tipo de mujer, perdón, creo que golpeé el micrófono, disculpen si escucharon un ruido, ese tipo de mujer no usaba ropas muy ceñidas al cuerpo porque no les gustaba que se viera su figura, Claro, sino que más eso- bien usaban unas ropas holgadas. Eso lo vamos a contar ahorita precisamente. Contrario a las chicas de la mala vida. Sí, señor. Pero vamos a dar un ejemplo de todo esto. Augusto, que fue el primer emperador romano, intentó poner un freno a la inmoralidad cabalgante, ¿es que se dice? Galopante. Que existía en Roma. Sin embargo, las intenciones de Augusto se vieron completamente destruidas por culpa de Julia, su hija mayor, llamada Julia era maluca, ¿ves? Julia la mayor, quien se dice que fornicó hasta en el podio donde su papá daba los discursos. Julia se portaba mal y Julia le arruinó todo al pobre Augusto. Tanto así que la terminó mandando a una isla. Era una isla bien particular que se llamaba Pandataria. Sí, señor. Fíjate, ¿tú sabes qué es curioso de esta isla Pandataria? ¿Qué? Que también fue utilizada por Benito Mussolini. Esta es una isla en la costa de Nápoles, Ajá. en la cual durante la Segunda Guerra Mundial Benito Mussolini mandó a todos los que eran los exiliados políticos. Los mandó a esa Imagínate isla. tú. O sea, esa isla tiene 2000 años siendo el sitio en donde exilian a las destierro. personas, sí. Pero durante El destierro de los indeseados. exacto. Pero durante el imperio era el destierro de las... de las mujeres, Ah. de las mujeres De la mala vida. nobles, Ah. nobles que se portaban mal. O sea, en vez de matarlas, Era el internado de las Era- chicas malas sí. del imperio romano. ahora ellas no tenían una buena, ¿cómo se dice? Buenas condiciones de vida en esta isla, Me imagino. se dice, en teoría. Sin embargo, Augusto a Julia le hizo una casa con jacuzzi, piscina, teatro, etcétera, etcétera. Y probablemente sus esclavos sexuales para satisfacer sus necesidades, porque esto sí se usaba en la época. Exactamente. De hecho, entre las mujeres muchas veces Usaban esclavas. usaban esclavas. Sí, porque precisamente el tema de la penetración Ujú. era dominancia
Exactamente, y De era una mal parte visto que hacia la una otra noble fuera fuese dominada por un alguien, esclavo. exacto, por alguien de más baja Entonces categoría. usaban mujeres. Porque fíjate, no existía el concepto de homosexualidad, ni heterosexualidad, ni bisexualidad tal como lo conocemos hoy en día. Sí, todas estas El etiquetas sexo era sexo. Exacto, todas estas etiquetas que aplicamos hoy en día no tenían ningún sentido para los romanos. No. Para ellos lo que existía eran las castas. Claro. Tú tenías el ciudadano romano, tenías a los libres y tenías a los esclavos. Exacto. ¿Ok? El ciudadano romano tenía más derechos sobre Todos los de abajo. todos los de abajo. Exacto. Y era lo que se cuidaba mucho de no cometer ciertos actos o que no se supiera, porque de que lo hacían, pero que no se supiera que estaban haciendo ciertas cosas con personas de un estrato más bajo. No importaba si eran del mismo sexo, eso era irrelevante. Sí, fíjate, los hombres podían tener relaciones con miembros del mismo sexo o del sexo opuesto y nadie les criticaba por ello, siempre que la otra persona tuviera un estatus social menor. Ok. Sirvientes, esclavos, inclusive... Fíjate, las mujeres casadas sí tenían que llevar este asunto con mucha discreción, porque Sí. el tema del honor, eso sí era un asunto delicado, y es que Pero los es que- valores eran otros, ¿no? La mujer romana que estaba casada, ese matrimonio era un contrato, era un negocio. Claro. Ellas no se Sí, de casaban, hecho eran, no se muchos casaban eran por arreglados, amor. claro, exacto. De hecho, se casaban para tener descendencia. Eran sociedades. Exactamente. Se dice que tenían sexo solo con el marido para tener descendencia. De ese marido, Entonces, obvio. ellas buscaban otras maneras de divertirse. Claro. Porque el marido Podía i- no ser divertido. iba literalmente metiéndolo en donde encontraba Sí. y ella sola en la casa Teniendo muchachitos. en pues. esa tristeza. Sí. Entonces, bueno, se buscaban sus propios esclavos. Pero bueno, eso lo hablaremos ahorita un poquito adelante. Pero hablando de este tema de la sexualidad ambigua, fíjate, Tiberio, que fue es el sucesor de Augusto. el sucesor de Augusto, Ujú. le gustaba ser transvesti. O sea, eso estuvo muy de sí. moda durante mucho tiempo. Pero esta moda la impuso Julio César, quien se dice que cuando tenía 20 años y fue de embajador a la corte del rey Nicomedes IV. Ujú. Se dice que Julio César y Nicomedes tuvieron Su un affair. amor pero Intenso. Pero además lo curioso es que Julio César en esa época se vestía como mujer, vivió como casi que como la mujer de Nicomedes. Pero, fíjate, eso... Lo que pasa es que eso como que ha perseguido la historia de Julio César y yo creo, ha sido lo han tratado de tapar, ¿no? Exacto. Yo creo que es al revés. Yo creo que lo que han tratado como de manchar su imagen con Sí, esta señor. historia de que él fue la mujer de Nicomedes. Sí, le echaban mucha broma con eso porque decían, recuérdate que el hombre podía, como lo habíamos dicho, meterlo donde quisiese, pero no podía recibirlo. Y en este Entonces, caso, pues, estamos él- dando por hecho que Julio César recibió. Exactamente, vestido de mujer. Ay, Julio César. Fíjate, ¿sabes qué? Otra cosa curiosa, tápate las orejitas, Lulú. La virginidad masculina era algo inaceptable. Fíjate, en el caso de la mujer todo lo contrario, pero en el caso del hombre era muy común que ya en su adolescencia frecuentaran burdeles y tuvieran relaciones ya fuera con sirvientas o esclavas. Yo me atrevería a decir que esto todavía está como bastante arraigado en muchas zonas, sobre todo aquí en Venezuela, en Latinoamérica en general, en zonas bastante rurales. Se le dice debutar. Sí, y los mismos familiares llevan al muchachito a buscarle una A los mujer para que burdeles. lo... Sí, y bueno, y eso los que los llevan a los burdeles, están los que agarran a los animales de la finca, que es una cosa espantosa. Ay, Daniela, pero no, no Bueno. seas cochambrosa. Esta mente mía enferma. Pero una cosa que realmente era inaceptable para un romano decente era ser la parte sometida. Los romanos, como los sumiso. griegos, distinguían dos tipos de parejas eróticas. El hombre dominante que penetraba sexualmente y la persona dominada que es penetrada, ya sea mujer o un hombre joven. Pero contrariamente a lo que otras veces se ha escrito, no era una oposición entre actividad y pasividad. Ok, Fíjate que si la mujer se montaba encima del hombre, Dios, ajá. pasaba a ser activa hasta cierto punto. Ok, y ellos tenían algún manual, porque o sea, habían otras culturas que tenían cosas como el Kama Sutra,
Hay un Kama Sutra árabe también, bastante, mucho más explícito que el indio. Y esta gente no tenía un manual. No, lo que existían era una cantidad de reglas que nadie respetaba. Lo que sí vi es que ellos, en las cosas que estuve investigando, es que ellos tenían una apertura súper amplia en torno a la pornografía. La Por tenían supuesto. completamente naturalizada. Exactamente, no era algo para nada mal visto. Ahora, fíjate, la penetración vaginal era sobre todo un asunto propio de la sexualidad en pareja. Ok. ¿Ok? Era lo que buscaba generalmente era la procreación. Ujú. Sin embargo, las prostitutas también ofrecían estos servicios. Ok. Sin embargo, esto podía conllevar a un embarazo no deseado. Claro, y eso podía ser un problema. Así que la sodomía y el sexo oral era la manera que ellas encontraron Para evitar esta para evitar consecuencia. esto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que veían muy mal los romanos era el sexo oral. Era una cosa curiosa. Fíjate, una esposa legítima nacida libre no tenía que practicar sexo oral. Esto estaba reservado para las prostitutas y los esclavos de ambos sexos. Ujú. Ahora, la felación, el felatio, era bastante común y aceptado. Sin embargo, el cunilungus Era completamente era muy mal visto. Sí, a tal punto que era considerado degradante. Claro, Sí, porque la boca estaba considerada, en el caso de los hombres, ¿no? para la política. Para la política y para los negocios y para el poder. Y no se podían ensuciar la boca dándole placer a sus mujeres de esa manera. Pero las mujeres sí podían, por supuesto, obviamente debían. No, bueno. no, las mujeres. No, las esposas no. Las esposas no. Las esposas no. Eso estaba exactamente. No, eso no era trabajo de esposas. Pero las mujeres tenían a sus propias esclavas Sí, para esta eso. gente tenía un manual, tenía una especie de código Eran unas leyes súper orgánico tontas. sexual. Era así, básicamente, eran un montón de reglas tontas que la gente buscaba la manera de brincárselas. Claro. Son italianos, Bueno, pero es que o sea, cuando haces la regla, haces también la trampa. la trampa. Fíjate, tanto hombres como mujeres usaban a sus esclavos como juguetes sexuales. Ah, sí. Bueno, eso es más viejo. Sí, para la mentalidad romana un esclavo era propiedad Claro. y podías disponer de ella como te diera la gana. Mm. Claro, esto no significaba que todos eran unos malos amos, ni que los maltrataban, no todos O que los eran esclavos así. no gozasen. No, mentira. Lo importante de nuevo era respetar la jerarquía social. Exacto. Ni un hombre ni una mujer debían hacerse penetrar por sus esclavos, ni mucho menos hacerle sexo oral a un esclavo. Eso Claro. era algo que era súper mal visto. Claro. No debían darle placer de ningún modo a los esclavos, pero los esclavos estaban ahí para darle placer a ellos. Exacto. Si algo se iba de las manos, pues bueno, lo mejor que podían hacer era mantenerlo en secreto, porque lo más grave que te podía pasar es que se enteraran. Sí, fíjate, las mujeres debido al honor estaban mucho más limitadas que los hombres. Como te estaba diciendo, el hombre iba por ahí, ¿sabes? Había un hueco en la pared, ahí. Mira, pero hay una historia muy loca, que es la de que Nerón, atormentado porque mató a su esposa embarazada, a Popaella Sabina, la sustituyó con alguien que se pareciera y encontró a Sporus, que era un joven ex esclavo a quien mandó a castrarle antes de la boda. O sea, este señor sustituyó a su esposa embarazada, fallecida, con un joven ex esclavo castrado disfrazado de mujer. Es una Claro. cosa loca. ¿Será verdad? Eso es lo que no sabemos. Recuérdate que cada vez que pasaba un emperador, se dedicaban a escribir pestes. Claro, reescribían prácticamente la historia. Exactamente, no Y a sabemos. todos los pintaban como uno más loco que el anterior. Exactamente, no sabemos hasta qué punto eran locos, pero como dicen, de que si el río suena, de que... Porque piedras trae. Exactamente. Ahora bien, las tabernas. Ya, pero vamos a hablar un poquito más de Nerón, porque hay Ah. otra cosa súper interesante. Nerón. Mira, él se dice que tuvo una relación incestuosa con su madre Ah, sí. y protagonizó además unos notorios banquetes Ujú. en donde todos se envolvían en pieles de animales salvajes Ay, Dios. y el mismo Nerón, envuelto en piel de animal salvaje, era liberado de una jaula y mutilaba los órganos sexuales de tanto hombres como mujeres esclavos que ¿Pero eran esto era puestos... literal o era un juego? Era literal.
Pero esta gente estaba loca, ¿vale? O sea, básicamente se disfrazaba de perro. Porque, un juego de roles y tal, bueno, ese Nerón Pillo le gustaba vestirse de animal y hacer que estaba en una jaula. Ajá, pero si era literal lo que este loco hacía, es feo. Bueno, estamos hablando de alguien que la leyenda dice que se sentó a tocar una lira mientras se quemaba Roma. Bueno, es verdad. O sea, ¿qué podemos esperar de alguien así? De Nerón, exacto. Bueno, aparte de ese evento debe haber olido terrible. Todos vestidos de piel de animales salvajes. Ay, no, qué cosa tan horrorosa. A ver, las tabernas. Las tabernas eran mucho más de lo que conocemos como una taberna hoy en día. Porque sus camareras, sus mesoneras, tenían también no sé si la obligación, pero ofrecían no solamente bebida y comida, sino también... que era una esclava con su vino. Exactamente, servicios sexuales. Me acaban de venir varios restaurantes a la cabeza de esta era, estos tiempos modernos en los que tú dices... Pero lo sorprendente es que hay cosas que no han cambiado. Uh-huh. O sea, esto se parece mucho a la decadencia que vemos, sobre todo en el mundo de la política actual. Uh-huh. Sí. O sea, las llamadas prepagos. Exactamente, esto no ha cambiado mucho. Ahora, fíjate, ¿cómo podías diferenciar a una prostituta de una mujer normal? De más o menos de la misma manera que hoy en día. Las mujeres decentes se vestían, ¿sabes? De manera recatada. Holgado, con ropas holgadas, etcétera. Mientras que las mujeres de la mala vida usaban una batola bastante ceñidita al cuerpo, casi transparente y muy, muy fácil de poner y quitar. Exactamente, o sea, las prostitutas no han cambiado nada. Otra cosa que tenían también que las diferenciaba eran los colores de cabello. Sí, señor. Trataban de usar colores que no fueran naturales. El azul o violeta y el es muy anaranjado. cómico porque hoy en día tú ves una señora cuando ve una muchacha con el pelo azul y dice... esa muchacha de la mala vida. Bueno, eso también sucedía en Roma. Exacto. Y bueno, y por supuesto que eran jóvenes que venían de los estratos sociales más bajos y una vez que entraban en el mundo de la prostitución quedaban como de alguna manera condenadas a hacerlo para toda la vida, porque ya cuando caías en eso no había manera de tener ningún tipo de movilidad social, por decirlo de alguna manera. Claro, pero vamos a hablar un poquito más a fondo de cómo funcionaba Roma para las mujeres. Uh-huh. Las mujeres casadas, se les denominaba matronas, debían poseer 3 cualidades esenciales. A ver. Castidad, uh-huh, fidelidad y fertilidad. Uh-huh. No se trataba de abstinencia sexual, pero la esposa o una mujer de su casa tenía que dedicarse exclusivamente a su marido. Cuando salía a la calle se usaba ropa holgada, nada que llamara mucho la atención. Y una de las cosas mejor vistas por los romanos era la fertilidad. De hecho, si una mujer había tenido 10 o 12 hijos, era considerada una maravilla de mujer. ¡Wow, qué bárbaro! Por el contrario, las prostitutas, que manejaban una sexualidad recreativa y no reproductiva, eran vistas como objetos sexuales. Bueno, eso no ha cambiado mucho. No ha cambiado en absoluto. No. Para nada. Ellas recurrían a accesorios para aumentar su atractivo erótico. Uh-huh. Fíjate, la desnudez completa no excitaba mucho a los romanos. Preferían los cuerpos adornados con joyas, con cadenas de oro. Uh-huh. Y básicamente a veces les gustaba practicar sexo con mujeres vestidas solas con un sujetador. Imagínate tú. Sí, es curioso. Probablemente para ocultar los pechos caídos o demasiado grandes. Ay, no hablemos de eso. A ver, la prostitución era extremadamente económica. Sí, señor. Se dice que una prostituta podía costar lo mismo que una copa de vino barato. Ay, qué horrible. Eso era 1 o 2 haces, que era como la moneda del momento. Este precio no solo se aplicaba a los peores burdeles, ojo, sino incluso a los servicios estos de camarera de las tabernas. Uh-huh. Claro, también estaban las meretrices, ¿no? Estas meretrices eran equivalentes a las hetairas griegas, eran cultas, eran ricas, eran como estas damas de compañía de alto nivel, ¿no? Esos también han existido toda la vida.
Esto no ha cambiado en nada. No. Habían prepagos baratas y prepagos caras. Exacto. Tenemos que prepago, una mujer prepago es básicamente una prostituta. Sí, aquí en Venezuela, donde nosotros estamos, pues es una manera informal de decirles prepago. Es terrible, pero es así. Sí, bueno, es más bonito que la otra palabra. Ahora, fíjate, aquí hay una anécdota interesante y es que una emperatriz, la emperatriz de Claudio, de hecho, Mesalina. Mesalina, se dice que ésta se escabullía de la cama de Claudio cuando se quedaba dormido y se iba a un burdel de mala muerte. Y en un momento determinado llegó a retar a la prostituta más verdad, a la más experimentada, veterana. a la más veterana, a una competencia de a ver qué cantidad de hombres podían tener ambas En 24 horas, en un día. Y ganó Y ganó Mesalina. ella. Sí, Ganó tras señor. acostarse con 25 hombres en 24 horas. Qué Exactamente. barbaridad esta mujer. Qué terrible, pobre Claudio, chico. A ver. No, recuérdate que los matrimonios eran un asunto arreglado. Si bien recuerdo, Claudio lo obligan a casarse con Mesalina. Ajá. Él estaba casado anteriormente y lo obligaron a divorciarse, a casarse con Mesalina. Pero igual, que se sepa que eres el cornudo del imperio y que tu mujer anda por ahí rompiendo récords Bueno, en burdeles de mala muerte. Pero ¿qué es lo que hemos hablado? Que es probable que sea mentira. Sí, pero es entretenido. Exacto. Ahora mira, fíjate lo que te comentaba. La pornografía era bastante aceptada y además era considerada de buen gusto. E incluso decoraban sus casas con Era con lo más pintura elegante, lo más pornográfica. Lo más in era tener un pene gigante en tu casa. Y dibujados como los dibujaría un quinceañero en la parte de atrás de su cuaderno. Por supuesto. ¿Tú te recuerdas en Superbad? Claro, el gordito. El gordito Jonah Hill era. Jonah Hill. Ajá. Es verdad. Bueno, más o menos eso era la obsesión que tenían los romanos con los dibujos fálicos. Sí. Ahora bien, esta pornografía antigua no era percibida como obscena, pues la obscenidad en forma de imágenes o palabras podía tener significados muy diferentes en la antigüedad. Lo que hoy se percibe como obsceno, de pronto podría tener un valor profiláctico o catártico. Esto lo escribe una historiadora que hizo todo un estudio en torno a cómo se veía la sexualidad en la antigua Roma. Sí, mira, a juzgar por las numerosas pinturas encontradas en Pompeya, uno podría pensar ingenuamente de que eran unos locos, unos fanáticos religiosos, unos fanáticos sexuales. ¿Sabes? Fanáticos religiosos, Sí, nada más bueno. lejos de lo que estamos hablando, ¿eh? Unos aberrados sexuales cuando realmente era algo bastante común, porque en Pompeya encontraron penes por todos lados. De hecho, está aquel famoso masturbador de Pompeya, que es... Eso es muy triste. De hecho, ayer estábamos viendo un capítulo de Seinfeld y es el capítulo del concurso. Ajá. Entonces, es cuando agarran masturbando, la mamá de George Costanza lo atrapa masturbándose. Sí. Ahora, imagínate que te atrapen masturbándote Que para pases toda la eternidad. A la posteridad A en la esa pose. Quemado. Quemado, chicharrado, chamuscado. Es terrible. Busquen la foto del masturbador de Pompeya. Vamos a posteársela en las redes para que vean de lo que estamos hablando si no la han visto, porque es bastante difundida, bastante Sí. viral. Ahora, hay algo que es sumamente desagradable en Roma, y de hecho en la antigüedad, y era que la pedofilia era socialmente aceptada, hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Tener relaciones sexuales con menores de edad, incluso muy jóvenes, no era motivo de escándalo. Al contrario, era bien considerado. Claro, Ya- eran jovencitos, no eran niñitos, pero eran bastante jovencitos. Sí, de hecho los romanos solían iniciarse en el sexo con muchachas o muchachos muy jóvenes, apenas entrados en la pubertad. Había uno de ellos que les decía pececillos. ¿Era Heliogábalo? No. No, era otro de los emperadores, porque tenía No me un recuerdo si era jovencito. Tiberio. Ahorita lo voy a buscar ese Él se metía en una piscina, Ajá. en donde tenía, y la tenía llena de muchachitos. que jugueteaban con él bajo el agua. Bajo el agua, A los exactamente. que llamaba pececillos. Una cosa súper depravada, pero bueno, normalizado en la época. Sí, mira, no era raro que un romano rico dispusiera de esclavos jóvenes cuyo único Exacto. propósito fuera complacerlos sexualmente, ya que el sexo con la esposa era únicamente Reproductivo. reproductivo, sí, porque era un negocio.
Porque yo he escuchado gente que lleva su vida más o menos así hoy en día, capo. De hecho, nada de esto, de lo que acabamos de leer. Suena demasiado descabellado, ¿verdad? No. De hecho, esto, o sea, si nos vamos a las teorías de la conspiración y todo esto no está muy lejos de Epstein. Oye, ¿verdad que sí? Nada de lo Pero que es que estamos fíjate, viendo aquí. los romanos, tenemos que reconocerle al Imperio Romano que ellos sentaron las bases de muchas de las cosas que tenemos hoy en día en nuestra era Sí, moderna. bueno, entre los griegos y los romanos tenemos básicamente la política como la Armaron conocemos el hoy en mundo, día. exacto. Pero bueno, no solamente esos fueron, digamos que los aportes, muchas de estas cosas que hoy de pronto consideramos, fíjate, porque es una mezcla, algunas cosas las consideramos sórdidas, otras las consideramos ya socialmente aceptadas. Ellos ya tenían muchos años en esto. Sí, y muchas cosas no han cambiado en nada. Y ojo, usaban menos etiquetas que nosotros en estos tiempos. Exactamente. O sea, claro, ellos tenían una especie de closet gigante. Mientras no se supiera de la puerta para afuera lo que ocurría, no pasaba nada. Pobres romanos, si hubiesen tenido que vivir en la época de las redes sociales. Uy, ese chisme para acá, chisme para allá. Exactamente. Terrible, terrible. Capo, vamos a traerles unos contenidos extras relacionados a la sexualidad en el Imperio Romano. Sí, podemos hablar un poco de Heliogábalo. A más detalle del famoso Calígula. Exactamente. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira en las perversiones y depravaciones del famoso Calígula? Que era un bichito y que además la película que hace Malcolm McDowell. Malcolm McDowell es terriblemente mala. Y eso que está Helen Mirren. Sí. Está Malcolm McDowell. Claro, eran todos los actores del Richard momento. Harris y creo que es está. una de las peores películas que he visto en mi vida. Sí. Y es sórdida, quiere ser como escandalosa, juro, y es sumamente aburrida. Paradójicamente. No la vean, no pierdan el tiempo. Pero bueno, vamos a hablarles de Calígula y algunas cosas extras que vamos a incluir en nuestro Patreon. Y para formar parte de nuestro Patreon simplemente tienen que buscarnos como Cosas Muy Importantes en patreon.com y suscribirse a uno de nuestros planes que desde $3 nada más Barato. van a poder disfrutar de contenido anticipado y contenido extra. Hemos estado un poco ausentes en cuanto a los contenidos anticipados porque bueno, nuestra jefa, la pequeña Lucía, ha sido bastante exigente y no nos ha dejado mucho tiempo. Sin embargo, pues apenas podamos nos vamos a poner al día. Bueno, aquí seguimos, vamos a morir en esta playa. Ay, Dios mío, qué trayéndole. dramático. No, yo no me quiero morir en ninguna playa. Es un dicho. Quiero ir a la playa, pero no morirme en Es ninguna un playa. dicho, es un dicho. Gracias a nuestros mecenas en Patreon, que ya suman 8 mecenas que nos acompañan ahí fielmente y disfrutan nuestros extras y nuestros contenidos especiales. Los tenemos abandonados, pero Sí, les pero- prometemos que van a venir cosas. Y bueno, quiero mandarle un saludo a Diana, una de nuestras oyentes fieles que se ha sumado a Cosas Muy Importantes desde hace poco tiempo y se ha puesto al día de manera veloz. Y nos escribe todo el tiempo a nuestras redes sociales mandándome capturas de imágenes de cuál es el episodio que está escuchando y de verdad que ha sido genial poder compartir con ella este caminar de ella escuchando cada uno de los episodios de Cosas Muy Importantes y recibir su feedback, porque además Diana hace algo muy cómico, que es que ella nos escribe en tiempo real mientras está escuchando los episodios. Entonces es como que los comentara con nosotros en vivo y eso Ay, es y no hay que súper confundir genial. a esta Diana con nuestra Diana muy importante, Nuestra que por Diana, cierto muy está importante. por dar a luz Yo también. creo que cuando este episodio sale... No. Dianita está a punto de romper esa piñata, señores. Y Mila está a punto de llegar a este mundo para que pronto pueda jugar con nuestra Lucía. Un abrazo a nuestra Dianita muy importante y mucha suerte en todo lo que le viene. No le voy a decir lo antipático que dice todo el mundo y que aproveche y duerme. Pero ¿sabes qué, Diana? Aproveche y duerme. Aproveche y duerme. Bueno, nada, nuestras redes sociales, Instagram, @Cosas Muy Importantes. Podcast CMI en Twitter. También tenemos una web, www.cosasmuyimportantes.com. Y estos contenidos los pueden leer también en culturizando.com/cosas muy importantes. Muy importante. Nos escuchamos la semana que viene. Decidimos que el episodio de los Rothschild iba a estar muy aburrido, por eso quisimos hacer Egipto Candente. Sí, yo les puedo explicar ahorita rapidito qué es lo que pasa con los Rothschild. Bullshit. Sí, hay como... Es una familia de banqueros, simplemente Y como que... han tenido muchísimo dinero toda la vida, pues eso causó rencor en el mundo. No, y han sido muy inteligentes, o sea, eran los banqueros de los gobiernos. Exacto.
simplemente se dividieron bien y sí, fueron hay un tomando solo distintas episodio zonas. que me llamó la atención, podemos aprovechar y lo cuento un poquito, y A es que durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los Rothschild cayó en manos de los nazis. Ok. Y por él se pagó el que es considerado el mayor rescate que se ha pagado por una persona en la historia. Fue Sí. 22 millones de dólares en 1940, o sea, empezando la Segunda Guerra Mundial. Qué barbaridad. Pero lo lograron rescatar de Sí. manos de los nazis. Bueno, imagínate tú. Ellos tenían el dinero para pagar en menudo secuestro. Exactamente. Caer en manos de los nazis siendo un Rothschild no debe haber sido divertido además. Para nada. No, pero te aseguro que a él no le tocaron un No, si cabello. pagaron 22 millones, imagínate. Pero bueno, todavía no sé de qué les vamos a hablar en el próximo episodio, pero pronto. Va a ser una sorpresa. Gracias. Tanto para ustedes como para nosotros. Exacto. Estamos así, estamos como espontáneos. Como vaya viniendo, vamos viendo, un día a la vez. Gracias por escucharnos y por acompañarnos. Y bueno, nos escuchamos en otro episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.